Dios. Dice, quien desprecia y no acepta mis palabras tiene quien lo juzgue. La palabra que yo he dicho lo juzgará el último día. Bendito Dios. Quien desprecia la palabra de Dios, ¿verdad? Quien desprecia la palabra. Mire, estamos desmenuzando este evangelio. Quien desprecia la palabra de Dios, Jesús no lo juzgará. Lo juzgará ¿quién? La palabra. ¿Y la palabra quién es? Dios. ¿La palabra quién es? Vida. Pero es la que lo va a juzgar. Dios no lo va a juzgar. Jesús no lo va a juzgar. Lo va a juzgar la palabra, porque Él vino al mundo a traer sus preceptos y sus mandatos. Jesús vino al mundo a pagar nuestros pecados. Pero también vino al mundo a dar un qué. Una advertencia. Claro que sí. Nos dio una advertencia que Él es la luz. Él es la luz del mundo. Él pagó por ti y por mí nuestros pecados. Pero es la luz. Es la luz que va a brillar en tu hogar si tú le permites que eso sea así. Pero no te juzgará, Él no nos juzgará. El último día, Él nos va a juzgar. Ahí es que nos vamos a encontrar con Él. Ahí es que vamos a saber cuándo es la oportunidad de decirle al Padre, yo estoy aquí. Sé tú conmigo, te doy la oportunidad que entres en mi corazón. Yo te alabé, yo te busqué. Yo entendí muchas cosas de tus palabras, yo las llevé a cabo. Yo miré por el prójimo. Yo le di comida al desvalido. Yo hice tantas cosas. El Padre va a decidir en ese momento. Pero en ese momento tienes que haber dicho de antemano, de antemano, que Jesús es y Dios y el Espíritu Santo es mi único Salvador. A Él le entrego mi vida, a Él le entrego mi alma. Porque en el momento exacto, justo, ahí es el que te va a juzgar. Ahí nos va a juzgar. Bendito sea el nombre del Señor. Porque yo no hablé por mi cuenta. El Padre que me envió me encargó lo que debo decir y hablar. Y sé que su encargo es vida eterna. Lo que digo, lo digo como lo ha dicho el Padre. Padre Santo, Padre bueno. Padre Santo, Padre bueno. Para que tú veas que lo que Jesús nos ha dicho a través de este evangelio, para que tú veas lo que Dios nos ha dicho a través de la palabra. Número uno, Dios es vida. La palabra diaria, la palabra, el Espíritu Santo, el Evangelio, el Salmo. Alaben, oh Dios, que todos los pueblos te alaben. El Evangelio, yo he venido al mundo como luz. Está mencionando la Santísima Trinidad en todo momento. La palabra de hoy nos infunde la santísima, esa conexión que hay, ese vínculo que hay, esa devoción que hay, ese amor, esa unión. ¿Por qué? Porque hablan del Espíritu Santo. Y Jesús nos habla del Padre, de su amor por el Padre, de sus preceptos, de los mandamientos, de ese amor infinito por el Padre. Es, es tan lindo esa unión permanente. Miren, yo no sé, y lo voy a poner de esta perspectiva. A lo mejor muchos de ustedes no entenderán, pero sé que una madre, no sé por qué, sé que una madre va a entender. Sé que una madre devota, una madre, una madre que ama y quiere a sus hijos va a entender. El amor de Jesús por el Padre es infinito. El amor de Jesús por el Padre es infinito. Negra García dice, esto debería ser 24/7, aleluya, cuando el Espíritu Santo florece en mí. Amén. Amén, bendito Dios. Bendito sea el nombre del Señor. El amor del Padre, el amor del Hijo hacia el Padre es tan fuerte. Miren, ahora lo voy a, antes de decir lo que voy a decir, lo voy a poner en esta perspectiva. Cuando uno es pequeño, cuando yo era pequeño, ponle, el ejemplo yo. Cuando yo era pequeño y veía a mi papá y a mi mamá,
llegaba de la escuela o estaba fuera de casa porque estaba con, no sé, Y persona, o me daba esa alegría eterna de ver a mi papá, de ver a mi mamá, de poder abrazarlo, de poder abrazarla, que me abrazara, sentir ese amor, ese amor tan grande. Escúchame bien lo que te voy a decir, escúchame bien lo que me llegó a mi corazón. María fue, ¿verdad? Por obra del Espíritu Santo nació Jesús a través de María. Y José fue el que crió, ¿verdad? Como padre adoptivo a Jesús hasta que llegó, ¿verdad? Su hora. Pero la devoción tan grande por el Padre. Jesús quería a José como padre, claro que sí, pero es el que lo crió. Es el que lo crió, es el que lo llevó, es el que le dio amor. Quería a María, su madre, wow, su madre la engendró, lo parió. ¿Ve? Fue un vínculo bien fuerte. Por ese amor por el Padre, wow, por el Padre de los cielos, por el Padre que empezó, llegó un momento dado a hablarle, a que él escuchaba su voz, a que él en momentos dados tenía que apartarse para escuchar su voz y estar cerca del Padre. Cuando, cuando Jesús dice que me voy al monte de los olivos a orar, era que se iba al monte de los olivos a hablar con el Padre, a hablar con su Padre, a que le expresara y le dijera todos los preceptos y mandamientos que él, ¿verdad? Le iba a infundir poco a poco esa sabiduría eterna, esa sabiduría de saber de enseñanza, de parábola, de saber de cómo llegarle a la gente, ya sea por, ya sea por texto hablado, o sea por medio de señas, o sea porque escribió cosas en el piso, o sea por momentos que le estaba leyendo a la mente a las personas. Fueron momentos sabios de Jesús. Y esa conexión con el Padre fue tanta. Y nosotros cuando pequeños y con las madres al ver que ese hijo nació, ese hijo lo cuidó, ese hijo, ¿qué nos da una madre por un hijo? La vida. Esa conexión que siente una madre y un niño. Hay veces que, mire, lo voy a decir porque hay veces que así ha pasado. Hay madres que presenten cuando le va a pasar algo a sus hijos. Hay madres que presenten el dolor que tienen sus hijos. Hay madres que presenten cuando ay, está pasando algo extraño con sus hijos. Tú estás bien. Te llaman. Tú estás bien. ¿Estás seguro que estás bien? ¿Por qué? Porque hay esa conexión fuerte. Nuestra conexión a través del Espíritu Santo con Jesús y nuestro Padre tiene que ser así fuerte. No hay que llamarlo a veces, y yo no sé, todos estos días lo he dicho, no hay que llamarlo al Espíritu Santo por llamarlo. No hay que llamarlo cuando estamos todo el tiempo en tribulaciones. No hay que llamarlo cuando estamos todo el tiempo, ¿cómo le digo? En problemas, ponle. O llamarlo para que llamarlo sentir ese gozo y brincamos y saltamos y ese gozo ya se nos fue, pues nos olvidamos. No, hay que tener esa conexión. ¿Por qué? Porque dice así, porque yo no hable por mi cuenta. El Padre que me envió me encargó lo que debo decir y hablar, y sé que su encargo es vida eterna. Lo que digo como lo he dicho, lo que digo como lo ha dicho el Padre, porque el Padre es que le ha infundido todos esos preceptos, todos esos mandamientos a Jesús. Jesús, mire cómo Jesús quería o quiere a sus discípulos, ¿verdad? En ese momento quería a sus discípulos, quería que todos los que estuvieran alrededor supieran de sus signos, supieran de sus mandamientos, supieran de sus milagros. Y así levantó al paralítico para que le diera gloria a Dios, para que alabara al Señor, porque el Señor lo había sanado, porque el Señor lo había curado, porque el Señor le dio nuevas piernas, nuevas fuerzas para levantarse, para hacer lo que su corazón en un momento dado, en las tinieblas, en la oscuridad, de no poder caminar, lo hiciera. Viera esa luz, ese propósito, que se cumpliera el propósito de su cuerpo, de su alma, de su
Espíritu, a través del Espíritu Santo, a través de Jesús, a través de nuestro Dios. Por eso Dios le decía, ve y dale gloria al Señor. Ve y díselo a los sacerdotes, igual que cuando ocurrió a las personas que tenían lepra. Ese tiempo era maldito, ese tiempo el que tenía una enfermedad de lepra era maldito, era rechazado, era expulsado de su tribu, de su región, de su pueblo. Iban a un sitio donde estaban todos reunidos. Pero Jesús se encuentra a 3 leprosos. Jesús se encuentra a 3 leprosos y los sana. Y los sana. Uno de ellos le vino a dar ¿qué? Gracias, Señor, por tu bendición. Gracias, Señor, por tu compasión. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque supone que en esos tiempos no se podía pegar uno a las personas que tenían lepra. Pero Jesús, ¿qué? Le quería enseñar a cada uno de ellos y a sus discípulos que Él tiene poder, porque el poder se lo da Dios, a través de Dios. Que se haga la voluntad del Padre. Que se haga la voluntad del Padre. Así como Jesús vino al mundo a hacer la voluntad de Dios, porque Dios es luz. Así Dios hizo el mundo, puso la luz del mundo de su Hijo en el mundo. Y Dios está aquí, y Jesús está aquí, y la Santísima Trinidad está aquí, y el Espíritu Santo está aquí, porque tenemos fe, porque tenemos fe, porque tenemos fe, que todo en la vida tiene que continuar, pero continuar bajo los mandamientos de nuestro Padre, bajo la enseñanza de nuestro Padre. Hay que buscar en todo momento y en todo espacio nuestro espíritu, que sea conectado con ese Espíritu Santo. Así la obra del Señor se va a cumplir. Por eso la palabra del Señor de la Iglesia Católica, de la diócesis de Ponce, denle de comer, denle ustedes de comer, porque Dios es la luz del mundo. No solo de pan vive el hombre, sino de la palabra de Dios, la palabra del Señor. La palabra del Señor es viva y eficaz y restaura corazones. La palabra del Señor es viva y eficaz y restaura hogares. Une matrimonio. Claro que sí, hay matrimonios que han estado en guerra. Jesús ha ido y ha puesto su mano y a ese matrimonio ha entrado ¿qué? La bendición, el amor, la devoción, la esperanza, las ganas de seguir luchando, las ganas de seguir llevando a sus hijos comunión permanente, comunión cuando se juraron amor eterno frente al altar. Esa unión que permanezca para siempre. Así esa unión con cada hijo, así esa unión con cada esposa. Esa unión familiar se tiene que dar y la luz del mundo tiene que brillar en su hogar. Si usted está en tinieblas hoy, si usted está en depresión hoy, si usted está que hoy usted se siente solo, hoy usted se siente sola, la palabra de Dios nos está diciendo, yo he venido al mundo como luz. Escuche lo que dice en Juan 12 del 44 al 50. Yo he venido al mundo como luz. Bendito Dios. Repítelo conmigo. Yo he venido al mundo como luz. Si Dios ha venido al mundo como luz, ¿por qué hay tanta desgracia en el mundo? ¿Por qué hay tantos hombres en el mundo y mujeres en el mundo que hacen daño, hacen el mal? La respuesta es sencilla. La respuesta es sencilla porque no conocen a Jesús y no tienen a Dios, a Jesús, al Espíritu Santo en su corazón. Por eso tenemos que seguir alabando, por eso hay que seguir pidiéndole al Señor que esté con nosotros. Por eso tenemos que seguir pidiéndole al Señor que siga iluminando al mundo y siga buscando esos corazones que están contritos, esos corazones que están en oscuridad, esos corazones que están en desobediencia. Nosotros somos luz porque tenemos y somos elegidos y tenemos a Jesús en nuestro corazón porque somos templo del Espíritu Santo. Que nuestro corazón se infunda de esa palabra del Señor
Que nuestro corazón se infunda de esa palabra que es viva y poderosa.